Hola estimadas y estimados estudiantes, espero que se encuentren muy bien. Hoy corresponde que comencemos con nuestras lecciones de estadística y probabilidad, y en este caso particular comenzaremos con la lección número 18 relativa a la representación de datos a través de tablas y gráficos. Recuerden, si no manejan este contenido, en la descripción hay un link directo para su descarga, donde encontrarán el contenido, ejercicios resueltos y ejercicios propuestos que son los que vamos a desarrollar ahora. Así que vamos allá. Comenzamos entonces con nuestro ejercicio número 1. Si se quiere hacer un estudio estadístico de las alturas de los alumnos de los cuartos medios A, B y C de un colegio que tienen entre 16 y 18 años de edad, la población corresponde a... La población es lo que nosotros queremos estudiar, nuestro objetivo. Entonces nuestro objetivo tiene dos acá. Primero, hay una característica de estudio, la cual son las alturas. Pero esa medición de alturas está dirigida a un objetivo, el cual es nuestra población. Y la población a la cual está dirigida es simplemente a los alumnos de los cuartos medios A, B y C. Por lo tanto, esa característica va a ser estudiada en esta población, en la población que tiene que ver con todos los alumnos de los cuartos medios A, B y C. Ahora, esa es la población que es el total. La muestra va a ser una pequeña parte de ellas que va a ser elegida de forma aleatoria y que sea representativa. Entonces, para la población se considera a todo lo que nosotros tenemos como masa objetivo. Y luego en la muestra se elige de forma aleatoria algo que represente. Entonces, nuestra característica de altura va dirigida a los alumnos de cuartos medios A, B y C, que sería nuestra población. Y si ahora del A, del B y del C sacamos a algunos estudiantes para ver sus alturas y estudiarlas, eso sería una muestra. Pero en este caso la población sería nuestro objetivo, que son los alumnos de los cuartos medios A, B y C. Por lo tanto, tenemos que sería nuestra alternativa B. Si alguien tiene duda, recuerden que tienen la posibilidad de poder manejar esto, que sería volver, bajar, ¿cierto?, al final. Y de esta manera van a encontrar acá el solucionario. Entonces ahí pueden ir corroborando la 1B. Nada más que eso. Para eso era necesario solamente conocer la materia. Vamos ahora acá al ejercicio 2. En estadística, una muestra de la población es, lo mencionamos hace poquito, ¿cierto? ¿Más de la mitad de la población? No. ¿Una parte que considera los datos extremos? No. ¿Una parte sobre el 75? No necesariamente. ¿Una parte proporcional de la población? Tampoco necesariamente. Pero sí esto, una parte que sea representativa, una muestra que me represente a la población, que era mi objetivo, y que sea también elegida de manera aleatoria. No puedo yo pensar, quiero elegir a él, o al otro no. Tiene que ser todo, ¿cierto?, de manera aleatoria. Y de esa manera vamos a tener una muestra que va a ser representativa. Ahora, esa sería nuestra alternativa E. Ya tenemos el ejercicio 1 y 2 listos. Así que sigamos avanzando. Vamos con el 3. Se pregunta a los alumnos de un curso por su deporte preferido entre fútbol, básquetbol, tenis, natación, ciclismo. El tipo de variable estadística es, si nosotros nos ponemos a pensar en este tipo de variable estadística, ellos las respuestas que pueden dar, eso es lo que nosotros tenemos que estudiar, si es que va a ser cualitativa o no. Entonces vamos viendo esta variable. Por ejemplo, si ellos eligen entre fútbol, pueden elegir o también básquetbol, o pueden elegir tenis, o natación, o ciclismo. Entonces nosotros tenemos un tipo de variable que es cualitativa, porque está mencionando, ¿cierto?, en este caso, palabras más que cantidades, más que en forma numérica. Ya está de manera cualitativa escrito. Entonces podemos escoger entre fútbol, básquetbol, tenis, natación, ciclismo. Es una variable cualitativa. Pero dentro de las variables cualitativas, que podemos eliminar la cuantitativa porque no involucra datos, si quieren elegir fútbol, no es que elijan uno, no es que elijan el número 2, o el número 3, o el número 4, 5, 6, no. No estamos hablando de cantidad, estamos hablando, ¿cierto?, de la cualidad del fútbol, básquetbol, tenis, natación, ciclismo. ¿Cuál les gusta? En este caso, ¿cierto?, tenemos que es cualitativa. Pero tenemos dos tipos. En cualitativa, vamos a eliminar las cuantitativas. En cualitativa tenemos la nominal y la ordinal. La ordinal tiene que ver con el orden que se le puede dar. Entonces, por ejemplo, cuando ustedes eligen el nivel de satisfacción en una encuesta, muy satisfactorio, medianamente satisfactorio, insatisfecho y así sucesivamente, o bien, muy bien, ahí tenemos que está expresado no con números, está expresado de manera cualitativa, pero está con un orden jerárquico, ya de más a menos o de menos a más. Por lo tanto, eso sería ordinal. Ya cuando lleva un orden, por ejemplo, primero, segundo, tercero. Por ejemplo, en este caso, ordinal sería si es que estamos hablando del fútbol, si es que les parece, no sé, bueno,
más o menos, malo. Entonces ahí tenemos un orden. Entonces por eso se llama ordinal. Ahora, nosotros vamos a ver nuestra alternativa correcta, que en este caso sería la nominal, la alternativa A. Nominal, o también se le puede llamar normal, ¿ya? La cualitativa normal, o sea que puede ser cualquier representación a través de palabras, de forma cualitativa, ¿cierto?, que me va a entregar un dato. En este caso, por ejemplo, si yo elijo el fútbol, no me dice que hay un orden de que si es que es bueno, más o menos malo, o que vaya con niveles de orden. En este caso es fútbol nomás. O puedo elegir básquetbol, o tenis, o natación, o ciclismo, nada más. Por lo tanto, es una cualitativa nominal. No tiene que ver con lo que es el orden, ¿ya? Por lo tanto, no sería ordinal. Alternativa A. Entonces, por ejemplo, si ahora yo les pregunto sobre sus gustos musicales. Bueno, los gustos musicales puede ser rap, quizás cumbia, puede ser ranchera, etcétera, 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 pero no estamos hablando de un rango ordinal de orden, ¿ya? Pero si ahora la pregunta fuera, dentro del género urbano, por ejemplo, ¿qué tan conforme estás con la evolución de la música? Por ejemplo, muy conforme, poco conforme, medianamente conforme. Ahí tenemos un orden jerárquico y por lo tanto ahí estaríamos hablando de variable ordinal, ¿ya? Por lo tanto acá como no hay un orden, simplemente sería nominal o normal. Alternativa A. Sigamos con esto, vamos por la alternativa, o sea, ejercicio 4. ¿Cuál de los siguientes enunciados representa el uso de una variable cualitativa? Ya habíamos hablado de ella, cualitativa, ¿cierto? Es lo contrario de la cuanti. La cuanti nos miden cantidades numéricas. Entonces acá en realidad la cualitativa es una variable que en realidad me está representando con palabras una cualidad, puede ser una característica o simplemente un concepto. Entonces vamos viendo acá, ¿cuál de estos representa una variable cualitativa? ¿Recuento de números de venta en un edificio? No, sería numérica, cuantitativa. Las edades, cuantitativa. Profesiones de los habitantes me van a responder como profesión 1, profesión 2, 3, no. Profesión puede ser profesor, puede ser bombero, puede ser ingeniero, puede ser vendedor, puede ser empaque, etcétera, guardia, pueden ser muchos. Entonces, cuando se responde de esa manera, estamos frente a una variable cualitativa. Por lo tanto, sería la alternativa C. Sigamos viendo. El salario, numérico. La temperatura, numérico. Por lo tanto, fácil este ejercicio. Vamos por el 5. El peso de los pacientes de un consultorio médico es una variable, el peso. Estamos hablando, ¿cierto?, de números. Entonces, sí o sí va a ser cuantitativa. Ahora, dentro de las cuantitativas tenemos discreta y continua. La discreta es cuando nosotros podemos contar 1, 2, 3, 4, o sea, números enteros. Mientras que la continua puede hablar de que entre, por ejemplo, el 1 y el 2, por ejemplo, aquí podríamos tener el valor 1,2, 1,3, 1,35, pero tenemos variables que pueden ser decimales. Entonces acá estamos hablando netamente de los racionales. Por lo tanto, lo que nosotros vamos a tener acá es que sí o sí el peso es cuantitativo. Pero dentro de discreta y continua, el peso no necesariamente va a ser 1 kilo, 2 kilos, 3 kilos, 4 kilos, no. Una persona puede pesar quizás 60,5 kilos, 61,3 kilos, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, vamos a tener rangos de kilos. Por lo tanto, sería continua. Tendríamos la 1 y 3. Alternativa E. Vamos a seguir con esto entonces. Se consultó a un grupo de 20 personas por su color favorito. Color, ¿cierto? Entonces variable cualitativa. Obteniéndose como resultado la siguiente tabla. Entonces la frecuencia es la cantidad que se repite el color negro, las 4 personas lo eligieron. El azul, A personas. El amarillo, 5 personas. Rojo, 6. Total, 20 personas en este estudio. Eso es lo que nosotros tenemos. Y la acumulada va considerando la anterior. Por lo tanto, el primero se conserva. Ahora, 4 más el anterior me debe dar 9. Entonces, si lo vamos viendo 4 más, ¿cuánto me daría 9? Bueno, quiere decir que entonces el A tiene que valer 5, ya que 4 y 5 hacemos 9. Luego, 9 más 5, hacemos el total acá. 9 más 5 son 14. Y luego tenemos 14 más 6, debería darme el total. Y 14 más 6 claramente son 20. Y finalizamos, se ha acumulado el total de 20. Ya tenemos completa nuestra tabla.
Entonces, la pregunta acá era, ¿cuál era el valor de A y B? Lo encontramos gracias a la frecuencia acumulada, que va sumando las frecuencias absolutas hacia abajo. Entonces, si esta acumulada era 9, se consideraba a las dos que venían acá. 4 más A tendría que darme 9. ¿Ya? 14 tendría que ser 4 más A más 5. Y corresponde, 4 más 5 tendríamos 14. Por lo tanto, se puede encontrar de manera muy sencilla que era el 5 y el 14. Por lo tanto, tenemos alternativa D. Vamos por otro ejercicio y en este caso vamos con el ejercicio 6. 7. Un alumno obtuvo las siguientes notas en matemática. Ya, déjeme corroborar primero si es que hicimos lo anterior. Creo que sí, creo que no. Recuento de cualitativa, discreta, sí. Ya, vamos al 6 y ahora al 7. Un alumno obtuvo las siguientes notas en matemáticas: 7, 2, 6, 6, 5, 4, 7, 6, 6, 5. La frecuencia relativa, ¿ya? Relativa de las notas. Cuando hablamos relativa, estamos hablando de que es relativa ¿a qué? ¿A qué es relativa? O sea, la frecuencia sabemos que es la cantidad que se repite, pero la cantidad que se repite es relativa ¿a qué? Bueno, siempre es relativa al total. Puede ser escrita como decimal o también como porcentaje. Entonces tengan mucho cuidado ahí. Entonces vamos viendo. La frecuencia relativa de la nota 6. Vamos viendo. Nota 6, 6, 6, 6. ¿Cuántas veces tenemos de frecuencia? 1, 2, 3, 4. Entonces mi frecuencia simplemente es de 4 para la nota 6. Tengo una frecuencia de 4. Pero un 4 relativo ¿a qué? No habla relativo. Entonces relativo al total. ¿Y cuántos datos tenemos en total? Bueno, tenemos que la nota 6 la tenemos 4 veces de un total de ¿cuántas notas? Contémoslas ahora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Por lo tanto, tenemos 4 de 10. ¿Y cuánto representa 4 de 10? Bueno, lo pueden amplificar, por ejemplo, es una manera que se puede utilizar. 4 de 10, por ejemplo, hay muchas maneras de pasarlo a porcentaje. 4 de 10 nos quiere representar que si nosotros queremos transformarlo a porcentajes, el denominador debería tener 100 partes, porque el porcentaje es una parte del 100. Entonces, si amplifico por 10, fíjense muy bien, 10 por 4 tendríamos 40, 10 por 10 serían 100. Tengo 40 de 100, por lo tanto en porcentaje tener 40 de 100 quiere decir que tenemos 40%, ¿ya? 40 de 100. Por lo tanto sería la alternativa B. Otra manera de hacerlo es simplemente hacer la división. ¿Cuántas veces cabe el 10 en el 4? Y eso simplemente le va a dar 0,4. ¿Ya? Pueden hacerlo, 4 dividido por 10, 10 en el 4 no cabe, 0, agregamos un 0 y 10 en el 40 cabe 4. Y tienen que saber que el 0,4 es un 40%. Hay muchas maneras de poder hacer esto, así que ustedes tienen que decidir cuál es la más idónea. ¿Ya? Pero saber que teníamos 4 notas 6, relativa ¿a qué? Al total de notas. ¿Y cuántas notas eran? 10. Y si hacemos este cálculo ahora, también lo podríamos haber simplificado, por ejemplo, por 2. 2 en el 4 cabe 2 y 2 en el 10 cabe 5. Tenemos 2 quintos. Si alguien ya sabe de memoria los porcentajes, tiene que saber que un quinto simplemente es el 20%. Y si tenemos 2 quintos, significa que tenemos 2 veces el 20%, es decir, 40%. Distinta manera de interpretarlo, un mismo resultado. Vamos ahora por el ejercicio 8. El límite superior de un intervalo es 18. ¿Ya? O sea, tenemos un intervalo, el límite superior es 18, ahí estaría, y su marca de clase es 16. Entonces, su límite inferior, este valor no lo conocemos. O sea, en el intervalo tenemos el límite inferior, que es el de la izquierda, y el superior, que es el de la derecha. Entonces, acá lo que nos preguntan es si la marca de clase es 16, ¿cuál es el valor inferior? Tienen que recordar que la marca de clase simplemente es el promedio de intervalo. Entonces, el promedio, recuerden que se suman los datos y se divide por la cantidad de datos. Entonces, si tenemos que el primer dato es X, el límite inferior, y el límite superior es 18, lo sumamos y como eran dos datos, inferior y superior, simplemente lo dividimos por 2. Y esa marca de clase, porque así se calcula la marca de clase, es el promedio del intervalo, esta marca de clase simplemente me tiene que dar 16. Bueno, ¿qué más hacemos? El 2 está dividiendo. Va a pasar para el otro lado multiplicando.
Entonces lo voy a hacer aquí abajito. Tendríamos x más 18 es igual a 16 por 2. El x queda solo, más 18 es igual a 16 más 2, tendríamos 32. Y el 18 ahora pasaría restando, tendríamos 32 menos 18. Ahora, ¿cuánto sería esto? Hacemos la resta. Al 18, ¿cuánto le falta para llegar a 32? Y le faltarían 2 para el 20, 12, 14. Por lo tanto, x tenemos que es 14. Ese sería nuestro límite inferior. Pero estoy seguro que algunos lo pueden ver mental, ¿ya? ¿Y cómo sería mental? Bueno, sabemos que el límite inferior no lo conocemos, que el superior es 18 y que la marca de clase es 16. Entonces, yo tengo que buscar que el término central, eso busca el promedio, el término central. Este término central, que está ahí, debería ser 16. Entonces, si avanzó hacia la derecha 2 unidades, quiere decir que hacia la izquierda tendría que avanzar lo mismo para que sea el término central. Por lo tanto, si retrocede 2 unidades, nos encontraríamos aquí al 14. Entonces, entre 14 y 18, marca de clase 16. Se podía haber hecho mental. Vamos por el ejercicio 9. La tabla adjunta muestra la distribución de frecuencias del número de bicicletas que tiene cada uno de los 25 alumnos de un curso. Ya tenemos el total de datos. Ahora, ¿cuáles de las siguientes afirmaciones son verdaderas? Pero antes de eso, dice el número de bicicletas. Podríamos decir de inmediato que es una variable cuantitativa, porque indica cantidad. Y además de eso, es una variable discreta, debido a que en realidad son valores que se pueden contar de forma entera. No es que digan que uno va a tener media bicicleta o 1,7 bicicletas. No, tiene que ser de forma entera. Entonces es bueno que analicen ese tipo de cosas también. Cuantitativa y discreta. El valor de A es 6. Entonces vamos viendo cuál de esta afirmación es verdadera. Veamos, el valor de A está aquí. Necesitamos determinarlo. Necesitamos calcular cuánto es ese A. Nosotros sabemos que el total de alumnos son 25, entonces el total de las frecuencias debería darme 25. Y en este caso, si yo tengo 5 más 8 más 8, bueno, 8 más 8 son 16. 16 más 5 tendríamos 21. Por lo tanto, este A tiene que valer 4. ¿Se logra comprender? Ya, ahí vamos a seguir avanzando entonces. Y vamos corroborándolo con la frecuencia acumulada. La primera se conserva. 5 más 8 tendríamos 13. Luego, 13 más 4, 17. Está bien. Y 17 más 8, 25. Estamos en lo correcto. ¿Qué más nos dicen? Entonces, el valor de A es 6. Falso, falso, falso. No sería 16. Vamos por el número 2. El 52% de los alumnos tienen una o dos bicicletas. Entonces vamos viendo acá. ¿Quiénes son los que tienen una o dos? Ahí estaría una o dos. Cualquiera de esos dos datos me sirven. Como son una o dos, me sirve la suma de ambas. O sea, los que tienen una son 5 o los que tienen 2 son 8. Entonces, en total, los que me sirven son 8 más 5. Y en este caso tendríamos un total de 13. 13 estudiantes serían los que tienen una o dos bicicletas. ¿Y cómo vamos a saber si es que eso representa en realidad el 52%? Bueno, me estaba interesando los que tienen una o dos bicicletas, que serían esta acumulación, que serían 8 y 5, 13 personas. Ahora, la frecuencia acumulada me dice que son 13 estudiantes los que tienen una o dos bicicletas, porque acumuló el anterior, este 13. Ahora, ese 13 lo podemos representar también en la frecuencia relativa acumulada, o sea, la que va con porcentaje, pero acumulada. O sea, los que tienen una o dos bicicletas son 13 personas, y esa acumulada en porcentaje representa un 52%. Ahí estaba listo, ni siquiera había que calcularlo. O lo que podrían hacer ustedes es que 25 estudiantes son el 100%. Y ahora queremos saber cuánto corresponden el 13 estudiantes a un X%. Hacen esto, X igual a la multiplicación cruzada, 13 por 100 dividido por 25. Hacen el cálculo y le debería dar 52. Yo sé que el 25 en el 100 cabe 4, y 4 por 13 son 52. Por lo tanto, podemos corroborar que realmente era el 52% esas 13 personas que tienen una o dos bicicletas. Pero aquí lo encontramos al tiro. Como eran las 13 personas, esas 13 en la acumulada representan 52 personas. Por lo tanto, la primera dijimos que era incorrecta, la segunda que era correcta. ¿Y el valor de C será 100? Bueno, recuerden que esta es la acumulada. Fíjense que el total de la frecuencia me daba el 25, que era el total de alumnos. Entonces siempre el último dato acumulado me tiene que dar el total. 25, ahí corresponde.
Y si hablamos del 25, que es el total, hablamos del 100%. Por lo tanto, si acumulamos los porcentajes, la última acumulación debería corresponder al 100%. Por lo tanto, la tercera sería correcta. 2 y 3 serían verdaderas. Alternativa C. Vamos por el ejercicio 10. En la siguiente tabla estadística se refiere a las edades de personas que asisten a clases de yoga. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones esos son verdaderos respecto a ella? 13 personas tienen menos de 20 años. Veamos, la edad, recuerden, intervalo cuando está abrazándolo o tomándolo en cuenta el número, ¿cierto? Es porque lo considera. Pero por ejemplo acá es como que no lo estuviera tomando en cuenta, es como que lo está ignorando, dándole la espalda. Y eso significa que no lo toma en cuenta. O sea, aquí vamos del 10 hasta casi llegar al 15, pero no consideramos el 15. Pero aquí abajo sí consideramos el 15, y acá no consideramos el 20, pero aquí abajo sí consideramos el 20. Entonces, mucho cuidado con eso. Entonces nos preguntan, 13 personas tienen al menos 20 años. Entonces veamos, los que tienen al menos, tienen menos, no al menos, tienen menos de 20. O sea que no lo alcanza a considerar al 20. O sea que me sirve todo esto hacia allá. Entonces, los que tienen menos de 20 estarían agrupados aquí, porque los que tienen de 20 en adelante están agrupados de aquí hacia abajo. Por lo tanto, veamos cuánto tenemos de frecuencia. 8 y 5, 8 más 5 hacemos en total 13. Por lo tanto, era verdad. Eran 13 personas las que tenían menos de 20 años. 12 personas tienen 25 años. Veamos, los que tienen 25 parten aquí porque está cerrado. ¿Y son cuántas personas? Ya dice 12 personas tienen 25 años. Bueno, aquí nos damos cuenta que está abierto y 12. Y aquí está cerrado y dice 15. Pero un dato muy importante, si está entre intervalo, nosotros podemos pensar lo siguiente, y esto es muy, muy relevante. Nos dice 12 personas tienen 25 años, ahí está el 25 exacto y ahí no está tomado el 25. Pero nosotros no podemos saber con intervalos realmente la cantidad exacta de personas que tenía esa edad exacta. ¿Por qué motivo? Porque aquí tenemos un intervalo que va de 25 a 30 y tenemos 15 personas que están desde 25 hasta 30. Puede ser que las 15 personas sean, no sé, de una edad de 26 años. Puede ser que uno tenga 25, que dos tengan 26 y que el resto tenga 27, 28, 29, no sabemos. La cantidad exacta que tienen 25 años o 26 años o 27 o 20, y así sucesivamente no la podemos establecer. Solamente un valor representativo que se llama marca de clase, pero nada más que eso. Por lo tanto, no podemos asegurar que justamente 12 personas tienen 25 años. Puede ser también, puede ser que ninguna persona tenga 25 y que estas 15 que están en el intervalo de 25 en adelante tengan todos 26 o 27 o 28 o 29 años. Por lo tanto, falsa. La tercera, el 50% de las personas tiene a lo menos 25 años, a lo menos. O sea que mínimo 25 y de ahí hacia adelante. Veamos, el 50% tendrá a lo menos 25. A lo menos 25 está aquí, lo mínimo 25. Y me considera de aquí hacia abajo, ya que me dice que lo mínimo es 25 años. O sea, me sirven los de 26, 30, 31, 32, 35, etc. Entonces, veamos cuántos tenemos de ahí hacia abajo. Tenemos de aquí hacia abajo. Tenemos 15 y 10. O sea que en total tenemos 25. Si tenemos 25, necesitamos saber cuánto era el total que teníamos. Sumemos el resto. Sumemos este resto. 12 más 8 serían 20 y 20 más 5 tenemos 25. O sea, en total teníamos 50 datos. Y los mayores de 25, o sea, los que tienen al menos 25 años y de ahí en adelante, eran 25 personas en total. O sea, sí representaba la mitad, el 50%. Por lo tanto, la 1 y la 3 serían correctas. En este caso, alternativa E. Sigamos entonces. Este es un poco más confuso y les quiero explicar algo con respecto a este tipo de gráficos. Vamos por el ejercicio 11. La tabla adjunta muestra una distribución de frecuencias de las edades en año de los alumnos de un colegio que cursan cuarto medio. ¿En cuál de los siguientes gráficos queda la representación de la distribución de frecuencias de la tabla? Entonces vamos viendo, por ejemplo, el primero, cuando dice que tiene la edad de 16 años, son 3. Veamos, a los 16 años tiene 3, correcto. A los 17 tiene 9, 17 tiene 9, correcto. A los 18 tiene 12, veamos acá, bien. A los 19 tiene 6, bien. Y a los 20 tiene 0. Fíjense muy bien, acá tenemos un detalle y muchos se confunden con esto. ¿Ya? Me incluyo, yo también me había confundido.
Yo pensé que este gráfico no me servía porque si dice que a los 20 tiene 0, y aquí claramente vemos que tiene una protuberancia este gráfico, está subiendo la barrita, pero como todas las barras anteriores iban detalladas hasta qué número llegaba, todas tenían esa característica, por lo tanto el 20 también tenía que tener esa característica. Y como no está marcado, lo único que nos podría hacer pensar es que está llegando simplemente a 0. Nada más que eso. Entonces, no nos dejemos llevar porque tiene aquí como levantado, por así decirlo, y que podríamos indicar que está aumentando algo. Dejémonos llevar por la característica del gráfico. Y el gráfico en este caso particular está señalando cada distancia. Por ejemplo, a la derecha no está señalada. Por lo tanto, aquí que aparezca o no aparezcan estas rayitas da exactamente lo mismo. Nos dejamos llevar por la visual, ¿ya? Pero en el de la izquierda sí estaban demarcadas las líneas. Por lo tanto, si no hay ninguna demarcada en la edad de 20 años, significa que no llegaba a ningún valor acá. Por lo tanto, sería 0. Por lo tanto, cumple y el gráfico 1 es correcto, ¿ya? Pero es un detalle. Y lo vi también en una respuesta que estaban en la web y llegan a la misma conclusión. Así que mucho cuidado. No es que esté 100% bien hecho el gráfico, ya que no debería tener esa guatita hacia arriba. Lo que deberíamos tener ahí simplemente sería eliminar eso. Así debería haber sido. Pero como ya nos estaban marcando las rayitas, al momento de tener esa protuberancia y que no tenga las rayitas, nos indica que no está llegando a ninguna frecuencia, por lo tanto sería 0 la frecuencia. Vamos por otro. Este gráfico lo mismo. A las 16 personas, ¿cierto? Tenemos 3. A las 17 personas nos damos cuenta que tenemos 9. A las 18 tenemos 12. A las 19 tenemos 6. O sea, y a las 20 tenemos 0. O sea, lo mismo que el anterior. Solamente que tenemos otro tipo de gráfico, pero representa igual lo mismo. Y el tercero, que es el circular. Entonces acá involucra porcentajes y tenemos que manejar bien estos porcentajes, conocerlos al revés y al derecho. ¿Cuántas personas están involucradas acá? Veamos. 9 más 3 tendríamos 12, más 12 serían 24, más 6 tendríamos 30 personas. Y aquí, por ejemplo, nos dicen que el 10% son 16 personas. El 10% es la décima parte. O sea, si tenemos 30 personas y yo la divido por 10, eso 10 en el 30 cabe 3. Entonces, eso me indica la décima parte. Y la décima parte es el 10%. Por lo tanto, las personas que tienen 16 años deberían ser 3. Veamos, los que tienen 16 son 3, bien, 10%. Entonces ahora fíjense que acá tenemos el 20%, por lo tanto, si eran 3 el 10, el 20% deberían ser 6 personas. Los que tienen 19 son 6, correcto. Ahora los que tienen 40 es el doble de 20, o sea que toda esta representación debería ser 12. Veamos, los que tienen 18 años son 12, correcto. Y los que tienen 30 es el triple de los que tienen 16 o el 10%. Por lo tanto, aquí deberíamos tener 9. Los que tienen 17 años son 9. Excelente. Y si nos damos cuenta, no hay ninguno que tenga 20 años. Por lo tanto, sería el 0%. No está involucrado ese porcentaje acá. Por lo tanto, los tres gráficos están mostrando la distribución de esta tabla. En los tres queda reflejado lo que está en la tabla. Así que, por lo tanto, nuestra alternativa correcta en este caso sería la alternativa E, 1, 2 y 3. Vamos con el gráfico, el ejercicio 12. El gráfico ojiva de la figura 2 muestra el peso de los niños al nacer. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones son verdaderas? El de ojiva, en este caso, ¿cierto?, está viendo la acumulada. O sea que si yo les digo que estoy aquí parado, que estoy viendo el peso de 4 kilos, no me quiere decir que los que pesan 4 kilos son 36, no. Sino que los que están acumulados hasta aquí, o sea, de los 4 kilos hacia atrás, los que pesan de 4 kilos hacia atrás, o sea, menores de 4 kilos, son 36. Eso es lo que nos está diciendo, porque se está acumulando aquí. No es que los que pesen 4,5 sean 40, no. Que hasta ahí tenemos acumulado los que pesan 4,5, 40 personas. Entonces estamos acumulando con el anterior, constantemente. Y tenemos que ver acá cuál sería la verdadera. 36 niños al nacer pesan menos de 4 kilos. Bueno, aquí está el de 4 kilos. Y nos dice este gráfico, ¿cierto? Cuando es de la frecuencia acumulada y es de ojiva, lo que nos está dando acá es que esto está agrupado en intervalos. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos del 0 al 2, pero recuerden, al 0 lo toma y al 2 no lo toma. Luego, de aquí en adelante, sí toma al 2, sí lo va a tomar en cuenta al 2. Y llega hasta el 2,5, pero no lo toma.
pero de aquí en adelante si toma el 2,5 y llega hasta el 3 sin tomarlo. Luego toma el 3 y llega al 3,5 sin tomarlo. Llega al 3,5 y llega al 4 pero sin tomarlo. Y de aquí en adelante toma el 4 hasta el 4,5 sin tomarlo. O en algunos casos sí lo considera. Pero entonces este 4, de aquí hacia atrás, por así decirlo, está tomando en cuenta todo desde los 0 kilos hasta los 4, pero recuerden, el límite superior no lo toma en consideración prácticamente casi nunca, al menos que me lo indiquen. Por lo tanto, todos los valores que están hasta aquí, en esta acumulada, me están diciendo que son menores de 4 kilos. Eso es lo que me están dando. Por lo tanto, ¿eran 36 niños al nacer que pesan menos de 4 kilogramos? Vemos, como van del 0 o del 2, del 2,5, del 3, del 3,5 hasta casi llegar al 4, pero sin considerarlo, tenemos 36. Correcto. La 2, 4 niños al nacer pesan entre 4 y 4,5. Veamos, entre el 4 y el 4,5. Vemos, hasta aquí tenemos acumulado 36 y después hasta el 4,5 tenemos acumulado 40. Entonces, ¿cuánto fue lo que creció en este momento? ¿Cuánta cantidad? Bueno, de 4 a 4,5 lo que aumentó fue de 36 a 40 niños, o sea, 4. Por lo tanto, 4 niños al nacer pesan entre 4 y 4,5 kilos. Verdadera. Y la tercera dice, el 90% de los niños pesan menos de 4 kilos al nacer. Veamos que los menos de 4 kilos eran 36. Entonces yo quiero saber qué porcentaje es eso. Sabiendo que en total, ¿cuántos niños son? Bueno, aquí está acumulado completo y recuerden que la última acumulación es el total de datos. O sea, en total tenemos 40 datos y eso me representa el 100%. Por lo tanto, ya saben calcular esto fácilmente. Sin embargo, hay muchas maneras de poder lograrlo. Una forma era simplificar. Por ejemplo, el 36, como está 36 de 40 personas, podrían haberlo simplificado, por ejemplo, aquí se me ocurre simplificarlo por 4, por ejemplo. 4 en el 36 cabe 9 y 4 en el 40 cabe 10. ¿Por qué? Y hice que quedara el 10, ya que si ahora amplifico por 10, 9 por 10 serían 90 y 10 por 10 tendríamos 100. 90 de 100 partes, o sea, 90%. La otra manera es decir que 36 no sé qué porcentaje es, pero el 40 yo sé que es el 100%. El X queda solo, multiplicamos cruzado y dividimos por el que no tenía la pareja definida cruzada. Separamos un 0, por ejemplo, el 4 en el 36 cabe 9 y 9 por 10 simplemente nos daría 90. Por lo tanto, tendríamos 90% que corresponde a los 36, que eran los inferiores a 4 kilos. Por lo tanto, todas eran correctas. 1, 2 y 3. En este caso, ¿cierto? Nuestra alternativa sería la E. Sigamos con otro. Vamos con el 13. A una fiesta de fin de año asisten 80 personas, o sea, 80 hombres, 100 mujeres y 60 niños. Si hubieran asistido 30 parejas más, ya considerando la pareja tradicional, hombre y mujer, ¿cierto? O en realidad, aunque sea hombre y hombre o mujer y mujer, va a servir de la misma manera. Entonces se agregaron 30 parejas más y 20 niños más. Cuando hablamos de que fueron 30 parejas más, estamos hablando de que son parejas. O sea, si son 30 parejas, son 30 grupos de 2 personas, es decir, 60 personas. ¿Ya? Y se agregaron además 20 niños. Entonces lo que se agregó en total fue 60 más 20, 80 personas. Entonces se agregaron 80 personas y ¿cuántas teníamos al principio? Bueno, asisten 80 hombres más 100 mujeres, tenemos 180 personas, más 60 niños, teníamos en total 240 personas. Eso era lo que teníamos. Entonces lo que nos pregunta acá es por la frecuencia relativa, o sea, la cantidad versus el total. La cantidad de frecuencia relativa de los niños. Entonces vamos viéndolo acá, aquí abajito. La frecuencia relativa de los niños, original. Fíjense que lo que tenemos son 60 niños, de un total de 240 personas inicialmente. Y ahora la nueva frecuencia de los niños, la nueva frecuencia relativa de los niños, considera que se agregaron 30 parejas más, o sea, 60 personas y además 20 niños más. Por lo tanto, se agregaron 80 personas más. Por lo tanto, nuestro total ya no es 240, sino que 240 más 80. Y eso serían 320.
Y los niños eran 60. Pero si se agregaron 20 niños y eran 60 niños, en total vamos a tener 80 niños. Y si tenemos 80 de 320 niños, será lo mismo, aumentó el doble, aumentó en un 33, disminuyó en un 25%, no lo sabemos. Calculemos primero cuánto nos dio cada una. Por ejemplo, acá podríamos simplificar un 0 y ahora podríamos simplificar por 6. 6 en el 6 cabe 1 y 6 en el 24 cabe 4. O sea que la frecuencia relativa de los niños en el inicio de la fiesta era un cuarto, o sea, el 25%. Veamos ahora una vez que se agregaron los 20 niños y las 60 personas, que eran las 30 parejas. Se nos va el 0 y aquí podemos simplificar por 8. 8 en el 8 cabe 1 y 8 en el 32 cabe justamente 4. Y fíjense, un cuarto nos dio lo mismo que representan los niños ahora, una vez que se agregaron todas estas personas, siguen representando el total de niños un 25%, o sea, un cuarto. Por lo tanto, ¿qué fue lo que ocurrió acá? Se mantendría igual. No aumentó un 25%, ni disminuyó, ni nada, sino que la frecuencia relativa, pese a que aumentaron los niños, como también aumentó el total, en este caso particular, ambos siguieron siendo la cuarta parte del total de personas. En ambos casos, los niños representan el cuarto. Vamos por la 14. Se puede determinar la cantidad de personas encuestadas si se conocen los valores de, vamos a ver, si conozco el valor del A y el B, ¿podría saber la cantidad de personas encuestadas? Supongamos que este A fuera 12 y supongamos que este B fuera 6. Si yo conozco esos dos datos, ¿voy a saber cuál es el total de personas que habían encuestadas? Veamos, 12 más 6 más 10 más 8 más 4, tendría el total de frecuencias. Y el total de frecuencias, ¿cierto?, es el total de personas. Por lo tanto, con el primero, sabiendo el A y el B, con eso me basta para conocer la cantidad de personas totales que fueron encuestadas. Con el A y el B basta. Entonces la primera es válida por sí sola. Si yo conozco el X y el Y, veamos, si conozco el X y el Y, supongamos que aquí fuera el dato 3 y este fuera el dato 1. Da lo mismo porque es un número nomás. Podría ser A, B, C, D, E, F, G, da lo mismo. Me interesa solamente eso. Por ejemplo, también lo podríamos dejar como el dato A, el dato B, el dato C, el dato D, el dato E. Entonces lo que me están diciendo es que el dato C se repite 10 veces, el dato D se repite 8 veces, el dato E 4 veces. Pero si yo conozco la información de X e Y, lo que estoy conociendo es el dato. O sea, estoy conociendo que este dato era 3, o este dato era C, y que este dato era D. Pero eso solamente me está dando la característica del dato. Pero con eso no vamos a saber el total. Porque sabemos que se va a repetir 10 veces, 8 veces y 4 veces. Pero estos dos todavía vamos a seguir sin saber cuántas veces se repite. Por lo tanto, el dato puede ser numérico o puede ser cualquier cosa, número, lo que sea, letra. Por ejemplo, A, B, C, D, E. Entonces, si nosotros tenemos esos datos y me dicen que yo conozco el dato X e Y, que eran los que no conocían, supongo que ahora el dato vale C y el dato D. Supongamos. Me está diciendo que el dato C se repite 10 veces y el D 8 veces. Pero con eso nunca voy a poder saber cuál es la cantidad de personas encuestadas. Porque sé esas, que son 18 más 4 tendríamos 22. Pero ¿cuántas veces se repite el dato A y el dato B? No lo sabemos porque no conocemos esas cantidades. Por lo tanto, ese dato no me dice nada. Solo me dice la característica del dato. Es un X y es un Y, nada más. Pero sí me están dando, ¿cierto?, la característica del A y el B mayúscula, que me indica la cantidad o frecuencia. Y si ya conocía las otras tres frecuencias y me faltaban estas dos, obtengo el total. O sea que la primera me funciona por sí sola y la segunda de ninguna manera. Por lo tanto, sería 1 por sí sola. Alternativa A. Ejercicio 15. Los siguientes gráficos muestran los resultados de una encuesta realizada a un grupo de personas sobre sus preferencias de sabores de jugo. ¿Qué gráfico permite visualizar la relación de las personas por los distintos sabores en total? Entonces acá tenemos que tener en cuenta qué tipo de variable estamos utilizando para saber qué tipo de gráfico podemos interpretar. Como estamos hablando de que se están hablando de la preferencia de los sabores de jugo, o sea, esas preferencias pueden ser frutilla, naranja, piña, durazno, y ahí vamos a ir viendo la cantidad de personas que elige esos sabores. Pero la característica que tiene, ¿cierto?, va a ser una variable cualitativa, porque pueden elegir entre frutilla, naranja, piña, durazno, no entre un número. Por lo tanto, es una característica cualitativa. Eso es lo primero. Ahora, además de eso, estos datos están organizados, ¿cierto?, mediante
como la variable es cualitativa, es una variable cualitativa, ¿cierto? No es una variable cuantitativa y por ende no puede ser continua. Y también por ende no se va a agrupar en intervalos, ¿ya? No es que veamos a ver quiénes van a elegir entre frutilla, ¿cierto? Y de frutilla hasta naranja. Bueno, de frutilla a naranja solamente hay dos sabores. No es que aquí entre medio hayan decimales. Por lo tanto, no es una variable continua, es una variable discreta y aparte de ser discreta, es una variable cualitativa. Así que tengan mucho cuidado que no vamos a utilizar intervalos acá. Por lo tanto, este primer gráfico me sirve porque me estaba mostrando que los de frutilla están eligiendo ese porcentaje, los de naranja este porcentaje, los de piña ese porcentaje y los de durazno ese porcentaje. Entonces, ¿qué gráfico permite visualizar la relación de las preferencias con los distintos sabores en total, con el total? Este me sirve, porque me está diciendo que aproximadamente un 12,5%, ¿cierto?, del total prefieren frutilla. Naranja, casi un 24%. Piña, eligen un 35% del total. Y así sucesivamente. Por lo tanto, este gráfico sí me sirve. Es un gráfico de barras. El segundo, podemos ver acá algo importante, que es un gráfico de polígono. Y este gráfico de polígono tienen que saberlo muy bien. Se utiliza relativamente en economía, por ejemplo, o también con el COVID, por ejemplo, para poder estudiar cómo ha sido la evolución, por así decirlo, la evolución mensual. ¿Qué es lo que está ocurriendo a lo largo del tiempo? Eso es, para poder observar los cambios que está ocurriendo. Si es que la tendencia sube, la tendencia baja, sube, baja, a lo largo del tiempo. Por ende, lo que estamos considerando acá es que en realidad aquí vamos a tener intervalos. Primer intervalo, segundo intervalo y así sucesivamente. Entonces, en el primer intervalo podemos decir que las preferencias, ¿cierto?, serían de ese porcentaje. Acá tendríamos de ese porcentaje y así sucesivamente. Podríamos pensar que a simple vista sí está cumpliendo la condición de que nos muestre relativamente al total qué preferencia tuvieron frutilla, qué preferencia tuvieron naranja, piña y durazno. Pero este tipo de gráfico es para hacer una representación a lo largo del tiempo, para mostrar los cambios. Pero acá nuestros datos que tenemos son frutilla, naranja, piña y durazno. Eso es fijo, no va cambiando ni creciendo ni nada. Por lo tanto, yo, en mi opinión, ¿cierto?, diría que este gráfico no debería ser considerado. Entonces, otra manera de verlo está en el contenido y lo podemos ver más arriba. Entonces veamos, este es un gráfico de polígono y eso está todo aquí en la materia. Entonces, aquí están los gráficos. Vimos el gráfico de barra que sí me servía, ¿cierto?, que era para variable discreta, y el gráfico circular que funciona de la misma manera. Pero fíjense muy bien acá, el polígono de frecuencias, ahí está. Eso es lo que nosotros teníamos. ¿Qué nos indica? Al igual que el histograma, que es el anterior, este gráfico se utiliza en datos agrupados en intervalos. ¿Y cómo vamos a agrupar en intervalos las frutillas con la piña, con la naranja? No se puede, ¿ya? Por lo tanto, partimos con ese indicio de que no se puede utilizar el polígono de frecuencia porque nosotros no tenemos datos agrupados en intervalos, no tenemos variable continua, no tenemos una variable cuantitativa en este caso, que vaya evolucionando. Es una variable discreta y en este caso cualitativa. Por lo tanto, el polígono de frecuencias no me va a servir. Y aquí está la materia y lo pueden ir viendo ustedes. También lo pueden googlear y les va a decir que el polígono de frecuencias es para estudiar las tendencias que tiene a lo largo del tiempo un estudio. ¿Ya? Aquí va subiendo, bajando, subiendo. Por ejemplo, si esto fuera a lo largo de los meses, los contagios por COVID, pudimos ver que al principio de los meses fue aumentando, y a medida que pasaron el tiempo fue decreciendo, aumentaba, pero seguía decreciendo. Entonces, ese comportamiento me lo entrega este polígono de frecuencia, pero a través de intervalos, de las clases que vamos a tener acá. Entonces, nosotros no podemos formar intervalos con nuestro problema, que trata de frutilla, naranja, piña y durazno. Por lo tanto, el segundo gráfico no funciona. Y el tercero, claro que sí. ¿Por qué motivo? Aquí nos dice claramente que el 13% elige frutilla, ¿cierto? El 28% elige durazno, el 35%, ahí me equivoqué, el 13% era piña, el 35% era frutilla y el 24% era naranja. Ahí están las figuritas, ¿ya? Está con puntitos, entonces naranja. Está con líneas horizontales, entonces durazno. Está con cuadraditos, entonces está con líneas horizontales, entonces era piña.
estaba con cuadraditos, entonces era durazno, y estaba con líneas verticales, entonces era frutilla. Pero además de eso, nosotros podemos saber que nos sirvió el A y el C, entonces sería la alternativa E. Ya vimos que el del medio, la alternativa B no me servía porque era para datos agrupados. Pero también pueden corroborar este, del gráfico de barra. Lo pueden ver acá en el contenido y les debería aparecer el contenido respecto a para cuándo se utiliza el gráfico circular. Entonces lo vemos acá, es uno de los segundos que tenemos. Ahí está. El gráfico circular, que está en esa estructura, es utilizado en variables del tipo cualitativa, lo que dijimos, ¿cierto? Pero también se utiliza para cuantitativas y de manera discreta, que se pueden contar de manera entera. Entonces cumplía lo mismo que este de acá. Así que aquí están las respuestas. No me servía el otro, porque estos dos sí eran para variables discretas, no para los que están acumulados en intervalos. Para intervalos tenemos histograma, polígono de frecuencias y también el polígono de frecuencias acumuladas. Todos ellos involucran intervalos o variables continuas. Entonces, sí, seguimos con nuestro ejercicio. Ya lo teníamos entonces resuelto y dijimos que era la alternativa E, solo la A y la C. Vamos por el ejercicio 16. A continuación se presenta una tabla con las emisiones anuales de CO2 de 6 países sudamericanos en un gráfico que relaciona estas emisiones con la esperanza de vida al nacer de los habitantes en esos países. Entonces, aquí nos dan, en esta tabla, las emisiones de gas de Argentina, 4, y algo, Bolivia, 1,90 y algo, o sea, muy cerca a 2, Brasil, 2,242, Chile, 4,713, Paraguay, 1,093, o sea, muy cerca de 1, y Perú, 1,857, o sea, casi 1,9. Entonces, vamos viendo esas relaciones que son un casi, una aproximación. Y acá abajo está el gráfico de la esperanza de vida relativa a la tabla de arriba. Entonces, vamos viendo quiénes tienen mayor esperanza de vida, quiénes tienen menor esperanza de vida. Entre más arriba esté, vamos a tener mayor años de esperanza de vida. Entre más abajo esté el dato, menos esperanza de vida en años vamos a tener. Y el dato que está involucrado aquí es la emisión de contaminantes. Por ejemplo, este contaminante que está aquí está entre el 4 y el 5, pero más cerca del 5. Entonces, ¿qué persona o qué país es el que tiene mayor esperanza de vida? Bueno, es el que está más cerca del 5 en cuanto a los contaminantes. Entonces lo vamos a ver acá. Quien tiene mayor contaminantes o cerca del 5 sería Chile. Por lo tanto, es uno de los países que tiene mayor esperanza de vida. En este caso de Sudamérica. Y así lo tienen que ir viendo. Entonces, nuestra pregunta dice, de los habitantes sudamericanos considerados en la información anterior, ¿en cuál de ellos sus habitantes tienen menor esperanza de vida al nacer? Vemos acá entonces, la menor esperanza de vida está aquí, que es la más baja. Y si nos damos cuenta, esa esperanza de vida está muy cerca del 2. No hay ningún otro valor que esté más cerca del 2 que ellos en cuanto a las emisiones de gases anuales. Entonces busquemos el que tuvo menor esperanza de vida, significa que fue el que estuvo con contaminantes cercanos al 2. Veamos cuáles son los contaminantes cercanos al 2. Tenemos a Bolivia, tenemos a Perú y tenemos a Brasil, que se pasó un poquito. Pero de estos tres, ¿quién es el que está más cerca del número 2 de contaminantes? Bueno, aquí lo podemos ver claramente, ¿cierto? Y sería Bolivia. Es el que está más cerquita del 2. Y aquí lo logramos ver. Justamente el que está más cerca de 2 es el que tiene menos esperanza de vida, ¿ya? Por lo tanto, tendríamos el que tenía contaminantes cerca del 2, menor esperanza de vida, y en este caso nuestra alternativa correcta sería entonces Bolivia. Nada más. Vamos por el ejercicio 17. El siguiente gráfico corresponde a los medios de transporte utilizados por los estudiantes de cuarto medio para llegar a su liceo. La pregunta es, ¿cuál de las siguientes alternativas es verdadera? Los estudiantes hombres que llegan en auto del liceo son 4. Veamos, los que llegan en auto y los que son hombres son los que están más claritos. Los que están más claritos estaría acá. Entonces nos dimos cuenta que en realidad era falso. Por lo tanto, aquí me están preguntando por la verdadera. Entonces, la primera no me sirve porque sería falsa. La B, hay más estudiantes mujeres que hombres que llegan caminando al liceo. Aquí están los que llegan caminando. Y los que más llegan son estos datos. Y ese dato, que es el gris claro, corresponde a los hombres. Por lo tanto, incorrecto. Hay más estudiantes mujeres que hombres que llegan en bus al liceo. Veamos, los que llegan en bus, aquí están.
Y los que llegan más son los que están en el gris oscuro. ¿Y quiénes son? Las mujeres. Entonces, ¿hay más estudiantes mujeres que hombres que llegan en bus al liceo? Correcto. Alternativa C. Veamos igual la D. La mayoría de las mujeres estudiantes se trasladan en furgón al escolar. Entonces, veamos, las que mayormente se trasladan al liceo, ¿cierto? Mujeres, ahí estamos, ahí, aquí, aquí y aquí. Las que mayor se trasladan al liceo, ¿cierto? La mayor cantidad se lo hace en bus. En furgón escolar, no, es menor. Por lo tanto, la única alternativa correcta era la C. 18. Observa la siguiente tabla de datos que contiene información sobre el número de ventas de ciertos productos A, B, C, D. ¿Cuál de los gráficos representa a estos datos? Por ejemplo, el producto A se vende 20 veces, tiene un número de venta de 20, una frecuencia. El artículo B 50 veces, el artículo C 100 veces y el D 30 veces. En total, ¿cuántas veces se venden en total todos estos artículos? ¿O cuántas personas compran? ¿O cuál es la frecuencia o el total de datos de esta tabla o encuesta? Tenemos 100 más 50, 150 y el 20 con el 30 hacemos 50. O sea, en total tenemos 200 datos. 20 más 50 son 70, más 100, 170, más 30, 200 datos en total. Ese es mi 100%. Entonces yo quiero ver, por ejemplo, el A. Tengo 20 de un total de 200. Y mucho más fácil, piensen en el C, que son 100 de un total de 200. ¿Qué porcentaje es el 100 del 200? Esto lo vamos a hacer mental. El 100 del 200 es la mitad. ¿Quién es la mitad de 200? Es 100. Y en porcentaje, ¿quién representa la mitad? El 50%. Y fíjense, este tiene 50 de 100. Y si el 100 era 50%, este tiene la mitad. Por lo tanto, este representa un 25%. Ahora, este tiene 20 de 200. Es la décima parte. Si yo el 200 lo divido por 10, elimino un 0, tendríamos 20. O sea, 20 de 200 sería el 10%. Y bueno, ahora falta el 30. Bueno, este lo podemos hacer. Si yo calculo la mitad de 20, sería la mitad del 10%, sería un 5%. Eso me representaría a 10 datos. Pero si ahora yo tengo 30 datos, o sea, el triple, ese 5% va a estar multiplicado por 3. 5 por 3 tendríamos entonces un 15%. Y eso nos debería dar el total. Otra manera de hacerlo. 10 más 25 serían 35, más 50 tendríamos 85. Entonces, el único resultado posible para esta era 15%. Pero ojalá que lo puedan entender así, de que si 20 representan 10%, entonces 10 personas representan la mitad, un 5%, 10 personas. Pero acá son 30, el triple, por lo tanto 15%. Vemos qué dato está representando esto, el D que sea 15, ahí está. El A que sean 10, ahí está. El B que sean 50, no me sirve. Ah, no, disculpen. Que el B, que aquí está, que el B eran 50 personas, que me representaba un 25%, está bien. Y el C, que era 100 de 200, que era el 50%. La alternativa correcta era el A, ¿ya? Era el A. Todos los demás están incorrectos. Por ejemplo, este me dice que el A era un 50%. Y aquí vimos claramente que no era. Por lo tanto, estaba bastante sencillo, pero tienen que ser rapiditos de mente para poder hacer estos cálculos y conocer ya los porcentajes. ¿Qué parte del total me representa el 20% o el 10%, el 25% o el 50%? Vamos por el 19. La siguiente información corresponde a una encuesta aplicada a 100 hombres y 200 mujeres sobre su tenista favorito. Cada persona votó con una sola preferencia. Tenemos 100 hombres y 200 mujeres, o sea, 300 en total. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones son verdaderas? Como no tenemos mucho espacio, vamos a bajar aquí y vamos a ir viéndola una a una. La primera dice, el tenista favorito de los hombres es Marcelo Ríos. Estamos buscando la falsa. Vamos a ver si esta es verdadera o falsa. Marcelo Ríos, aquí está. Fíjense, de todas las preferencias está marcando un 35%, pero este gráfico representa solo a las mujeres, así que cuidado. Y aquí nos dicen el tenista favorito de los hombres. Por lo tanto, nos vamos a los hombres. Y esta es la tabla que está para los hombres. Entonces, la cantidad que más se repite sería 50, y a quien corresponde a Marcelo Ríos. Por lo tanto, el tenista favorito de los hombres, claro que era Marcelo Ríos, verdadera. Pero yo estoy buscando la falsa.
Cristian Garín tuvo la votación más baja entre las mujeres, entre las más bajas de las mujeres que era este gráfico, nos damos cuenta que el 5% era el más bajo y era Cristian Garín. Por lo tanto, es verdad. Nicolás Massú obtuvo 20 votos en total, o sea, considerando hombres y mujeres. Vamos a ver primero acá los hombres. Entonces nos están hablando de Nicolás Massú. Nicolás Massú obtuvo 10 votos acá. Y aquí, las mujeres, recordemos que son 200 mujeres, y acá eran 100 hombres. Entonces aquí tiene que calzar, 50 más 10 son 60, más 30 serían 90, más 10 serían 100 hombres. Y aquí el total son 200 mujeres. Y me están preguntando por Nicolás Massú. Nicolás Massú obtuvo un 10%. Entonces muchos dirían, el 10% de 100 eran 10, y 10 más 10 serían 20, entonces era verdad. Pero fíjense que los hombres eran 100, entonces 10 de 100 estamos bien. Pero acá eran 200 mujeres, y si hablamos del 10% de 20 personas, el 10% es la décima parte. Y si eran 200 personas y yo lo divido por 10, bueno, el 10 en el 200 simplemente cabe 20 veces. Por lo tanto, el 10% de las mujeres representaba a 20 mujeres. Por lo tanto, si teníamos 20 mujeres y 10 hombres que eligieron a Nicolás Massú, en total tendríamos 30. Por lo tanto, esta sería la falsa. Y luego la última dice: Marcelo Ríos y Fernando González obtuvieron las más altas votaciones. Marcelo Ríos y Fernando González. Vamos a verlo. Marcelo Ríos, ahí está, ¿cierto? Y Fernando González. Marcelo Ríos y Fernando González. En ambos casos obtuvieron la mayor cantidad. Por lo tanto, era verdad. Entonces, la única falsa era la C, y que tenía el único distractor que, como acá los hombres eran 100, las mujeres eran 200, nos dijeron. Por lo tanto, si 10 personas votaban por Nicolás Massú, acá Nicolás Massú fue el 10%, pero el 10% de 200 personas son 20, y 20 más 10 hacemos 30 en total. Por lo tanto, esta sería la falsa, y esa es la que estábamos buscando. ¿Cuál era la falsa? Alternativa C. Y nos vamos a la última. Dice: observa el siguiente diagrama de puntos. Cantidad de días de lluvia en La Serena, mayo-octubre del 2013. Entonces, mucho cuidado, porque aquí nos indican que se está estudiando mayo y octubre del 2013. Nada más. Ya ni 2014, ni ahora, ni la actualidad, ni nada. Así que vamos viendo cuáles de estas son, ¿cierto?, la verdadera. La primera dice: la cantidad de días de lluvia ha ido decreciendo en La Serena mes a mes. El primer mes creció, y después decreció, pero después volvió a crecer. Por lo tanto, observamos que la primera, ¿cierto?, sería falsa. En los meses de mayo, septiembre y octubre no llovió, entonces mayo, septiembre y octubre. Nos damos cuenta que sí llovió. La C, el periodo con mayor número de días de lluvia es junio y julio. Junio y julio. Llega hasta acá la lluvia. Y claramente, ¿cierto?, si comparamos los otros meses, claro que son los meses con más lluvia. Por lo tanto, el verdadero sería la C. Y fíjense la D. Dice: en la ciudad nunca llueve en septiembre. Fíjense esta respuesta, porque algunos podrían haberla pensado que era verdadera. Observan acá septiembre, por ejemplo, y se dan cuenta que no tiene nada. O sea, podríamos decir que no llueve, ¿cierto? Pero dice: no llueve nunca en septiembre. Y esta tabla habla de solamente el año 2013. O sea, no podríamos decir que nunca llueve en septiembre, ¿ya? Así que mucho cuidado con eso. Mucho cuidado. Entonces, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera? Bueno, que el periodo, ¿cierto?, de lluvias más alta fue, en este caso, aquí se alcanzó el pico, el máximo, y aquí también. Por lo tanto, junio y julio. Eso era lo correcto. Además de eso, de que estemos estudiando solamente desde el 2003, sino lo podemos decir para todo, lo que podríamos decir también, si nos olvidamos de ese dato, en la ciudad nunca llueve en septiembre. Aquí, por ejemplo, no aparece registrado, pero podemos asegurar que realmente nunca llovió. Entonces, lo que sí podemos asegurar que sí hubo máximo. Lo que podríamos haber dicho es que la mínima de lluvias ocurrió en septiembre, pero no sabemos si es que un día llovió, aunque sea una gotita, y que por eso no aparece registrada, porque fue tan poco que en realidad no se pudo registrar, pero hubo lluvia. Entonces, ¿podemos asegurarlo? Ese es el cuestionamiento que siempre tenemos que hacernos en estadística. Lo que podemos afirmar y asegurar con los datos versus lo que yo creo. Entonces, no podemos asegurar que en septiembre no haya llovido. Quizás llovió un minuto
o algo, pero no lo podemos asegurar. Pero sí podemos asegurar de que aquí, en junio y en julio, fue lo máximo de lluvia. ¿Ya? Bueno, recordarles que acá están las soluciones y ahí las pueden ir corroborando cada una. Si encuentran algún detalle, me lo dejan abajito en los comentarios de cada video. Eso ha sido todo por el día de hoy. Bueno, estudiantes, eso ha sido todo nuestra lección número 18 relativa a estas agrupaciones de datos en tablas, como también representaciones en gráficos. Ahora corresponde seguir avanzando con nuestra lección 19, que es relativa a las medidas de tendencia central. Ahí trabajaremos con promedio, la moda, mediana y otros datos más e interpretación de datos. Así que los dejo invitados a esta lección número 19 y nos estamos viendo. Espero que les haya servido este video. Chao, chao.